nos ha, nos ha traído, pues, en mi punto de vista, un poco de nostalgia, muchos sentimientos encontrados, ¿no? En este caso, porque vemos cómo el hombre buscó evolucionar, pasar de nómada a sedentario, ver que se han encontrado restos del neandertal que no evolucionó, que se perdió. Imagínense tantas cosas que pasaron en esta prehistoria. Pero la invención de la escritura por parte de los sumerios va a cambiar la historia, va a separar la historia, ¿no? La prehistoria de la historia propiamente hecha. Y es necesario que nosotros tengamos un nuevo tema el día de hoy, pues que es la edad antigua. La edad antigua va a traer consigo diferentes civilizaciones. Profesor, ¿y cómo van a surgir las civilizaciones? Ustedes recuerdan que yo les había comentado y habíamos explicado que los primeros hombres siempre van a buscar asentarse a la margen de un río para beneficiarse de la tierra, de su cercanía con el agua. Para eso el clima va a cambiar, el oceano ya se va a volver presente, la condición de la tierra en el aspecto geográfico se va a prestar para que surjan las primeras aldeas y ahí surjan las primeras tribus y se den las primeras ciudades como Ur, Lagash. Lógico, las cosas van a ir cambiando en este tiempo. Es aquí donde se van a empezar a formar las grandes ciudades y la confluencia de ellos va a dar paso a la formación de grandes civilizaciones que van a ir adoptando el término como tal, civilización, a raíz de que tienen que cumplir ciertas características para tener el grado de civilización. Yo les decía hasta hace un tiempo, si tiene cerámica o alfarería, va a ser considerado como civilización, pero hoy en día ya no, hay un conjunto de características que tienen que tener, ¿no? Cierta comunidad o cierta sociedad para ser considerado como civilización. En el marco de ello vamos a encontrar civilizaciones muy importantes, conocidas como civilizaciones de la antigüedad. Cuando la escritura cuneiforme marca esa brecha entre la prehistoria y la historia, al ser larga, se va a ir dividiendo. ¿Me dejo entender? Se va a ir dividiendo. ¿En qué? En edades. Así va a surgir la primera edad de la historia. ¿Alguien quiere opinar? ¿Sí? ¿Alguien quiere? Dime, José. Desactivamos el audio, Josécito, por favor. Ah, ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Creo que quería opinar, José. Va a surgir la primera edad de la historia. Pregunta de examen, ojo, aviso, y usted ya está tomando nota, la primera edad de la historia es la edad antigua. Ese es nuestro tema de hoy, queridos alumnos, para ustedes, mis chicos de primer año de secundaria de nuestra modesta casa de estudios de Uribe y sus estudios. Y les habla el profesor Jesús Narro y vamos a continuar explicando nuestra clase, ¿no? Hasta hace un tiempito veníamos hablando, profesor, y nos vamos a hacer el interrogante. ¿Qué pasó? ¿Se terminó la prehistoria? ¿Sí? ¿Qué seguirá ahora, profesor? Se pregunta nuestra amiguita. Interesante lo que va a venir después de la prehistoria. Surge la edad antigua, concerniente a esta parte de la segunda división de la historia, ¿no? Esta brecha que hace la estructura cuneiforme, surge la edad antigua. Y la edad antigua va a traer consigo mucha información, va a estar bien cargada de datos, ¿no? Aquí tenemos nosotros una imagen de la periodificación, pues, histórica europea que nos permite a nosotros entender cómo está dividido la historia. La primera división es la prehistoria, de la cual hemos ido hablando nosotros, ¿no? Hasta el punto que se aparece la escritura. Cuando aparece la escritura, o se inventa la escritura por parte de los sumerios, pregunta de examen también, ¿no? Por parte de los sumerios, marca esta división. Observan acá. Y surge la historia propiamente dicha. ¿Por qué? Porque se tiene constancia de algo, de quiénes fueron, cómo pasó, qué sucedió, si caminó o no caminó por acá, o estuvo acá, o qué hizo. Al tener esa constancia, va a permitir, pues, tener una apreciación más clara de cómo pasaron los hechos. Pero la historia aún así sigue siendo inmensa, larga, hay mucha, está cargada de fechas, datos, entonces necesita darle un orden. Y la historia se va a dividir.
¿no? Esta parte se va a dividir en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. De edad contemporánea hasta nuestra actualidad. Si nos preguntan, más adelante va a haber una sorpresa que les va a preguntar ¿en qué edad te encuentras? Usted tiene que decir, pues yo me encuentro en edad contemporánea, en nuestra edad actual, ¿no? Y algo curioso, entre la división entre una edad y la otra, va a ser un hecho histórico resaltante el que va a marcar esa brecha, el que va a dividir, que marca el inicio y perdón, que marca el fin y el inicio de una nueva edad. Profesor, la aparición de la escritura marcó pues prácticamente el fin de la Edad Media. Si bien es cierto, surge en la prehistoria, ¿no? No en la edad de piedra, ¿no? Pero en este caso marca el fin y marca el inicio de la edad antigua. Y vamos a manejar eso porque, caso curioso, la edad antigua termina cuando cae el Imperio Romano de Occidente. En algún tiempo atrás, ¿no? Va a haber un emperador llamado Teodosio que va a dividir el imperio en dos. En Roma de Occidente y Roma de Oriente. Por una serie de cosas que pasan, conocidas como las invasiones bárbaras, esta parte del continente europeo, profesor, ¿ya estamos en Europa viajando? Sí, esta parte del continente europeo va a caer a manos de esos bárbaros y va a acabar con el Imperio Romano de Occidente. Pero va a haber otra parte del Imperio Romano, el gran Imperio Romano, conocida como la parte de Oriente, la Nueva Roma. Ello va todavía a continuar. Pero es cuando termina, cuando cae esta parte de Oriente, ¿no? Que hace la división, es que termina otra edad, no la edad antigua, porque la edad antigua termina con la caída de Roma de Occidente. La edad media termina con la caída de Roma de Oriente, entre otros hechos más. Por ejemplo, el descubrimiento de América de 1492. Imagínense, y marca el inicio de una nueva edad, la edad moderna. Una revolución francesa en contra de una postura, en contra de un sistema de dominio y control político, va a acabar con esa edad moderna. Y así, sucesivamente van a pasar hechos que van a modelar nuestra historia y sobre todo esta periodificación con la cual nosotros trabajamos, la periodificación europea. Sabiendo esto, vamos a tener y manejar un poquito los números en cuanto a aproximadamente 3.500 a 4.000 años antes de Cristo aproximadamente empieza la edad antigua y termina en el año 476. ¿Con qué hecho? Con la caída de Roma de Occidente. Muy bien, profesor. ¿Qué trae consigo la edad antigua? Diferentes civilizaciones, profesor. Pero no quedan pueblos, sí, esos pueblos van a llegar a un punto de organización. Se van a organizar, se van a unificar, van a tener un líder que los va a juntar y se van a unificar. Y se van a volver grandes civilizaciones. Y cómo no, incluso grandes imperios. El imperio romano, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio persa, entre otros imperios que vamos a desarrollar todo este año. Nosotros vamos a analizar cada uno de esos imperios y civilizaciones que están en la edad antigua. Profesor, quiere decir que ya estamos en nuestro viaje de la historia universal con los temas concernientes a nuestro año, a su grado que ustedes están actualmente, queridos alumnos. Antes de poder entrar a reconocer cada una de esas civilizaciones, es necesario ir entendiendo cuáles son las características, cómo se van presentando, por qué se les va a ir llamando civilizaciones fluviales, marítimas, cuáles son los enfoques o las clasificaciones que se le van a dar a estas civilizaciones. Tenemos que tener claro eso nosotros en este momento. Las primeras civilizaciones se van a desarrollar en el continente de África. Vamos a ver quién estuvo atento a la explicación. Vamos por acá. Andrea Campos, estoy señalando el continente de con el cursor. No, no veo bien su pantalla. ¿Estás trabajando con celular, hija? No por computadora. Ancla la imagen. Profesor, profesor, ¿es por Asia? Exacto, ese es Asia, muy bien.
¿sí? Anclen la pantalla, como para que lo vean ustedes nomás, solamente se vea lo que se está explicando, anclenlo para que tengan más claro, que visualicen mejor. Y ahorita, ¿qué continente estoy señalando? África. 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 Muy bien, África. Aquí está nuestro continente, el continente americano, ¿no? Y en África, recuerden ustedes que en esta partecita de acá va a surgir, pues, el conocimiento de la agricultura. ¿Se acuerdan? La media luna, la media fértil, ¿no? Va a ser un territorio en el cual, pues, El estrecho de Bering. se va a empezar en esta partecita de acá, norte de África. Ahorita vamos a ir agrandando poco a poco estos. Tranquilos, no se pongan nerviosos. Hacia el cuarto milenio antes de Cristo, estos espacios van a ir adoptando algunas características importantes de las cuales se va a beneficiar el hombre y sobre todo estas primeras ciudades y, cómo no, las civilizaciones. Porque recuerden ustedes que, si bien es cierto, surge la agricultura va a tener un grado importantísimo. ¿Por qué? Porque va a agarrar el grado de ser la base de la economía de cada una de estas civilizaciones. La base de la economía, profesor, sí, su sustento, su alimentación, y es aquí donde van a ser, pues, se van a empezar a formar las primeras civilizaciones, cerca de la media luna, en estos espacios. Vamos a ir viendo por acá. Y estas civilizaciones, vamos a entender dos cosas, va a haber dos formas de poder clasificarlas, ¿no? Dos formas de poder clasificarlas, ¿no? Y una primera forma es esta de acá, en términos como marítimas, civilizaciones marítimas y civilizaciones fluviales. Usted automáticamente, cuando dijeron marítimas, usted lo relacionó con él. ¿Quién me ayuda? Puede opinar cualquiera, libre. Jimena No lo Calderón. entiendo, profesor. ¿Me puede volver a explicar la pregunta? Exacto, muy bien, muy buena. José Alexander, las civilizaciones que se van a presentar en la Edad Antigua las vamos a clasificar en dos importantes grupos, por así decirlo. ¿Me dejo entender? Una de esas Sí. primeras, escúchame, una de esas primeras clasificaciones va a ser lo que estamos presentando acá. Porque yo les voy a decir, por ejemplo, durante la Edad Antigua van a surgir, va a haber civilizaciones fluviales. Profesor, no entiendo cómo son civilizaciones fluviales. Ah, muy bien. Vamos a hacerles entender por qué se les considera como civilizaciones fluviales o como civilizaciones marítimas. Según el lugar donde se desarrollen, donde empiecen a formar o donde empiecen a agruparse como sociedad, como aldeas, como tribus, como civilización, va a ser la primera clasificación que se va a dar. Van a tener una característica en común que tienen que compartir. Por ejemplo, fluviales, porque se van a sentar a la margen de un río o en los alrededores. Ah, ya voy entendiendo. Profesor, si me dicen a mí, la civilización de Mesopotamia es considerada una civilización fluvial, me voy a mi primera clasificación en el punto que dice fluviales. Ah, porque se asentó a la margen de un río, seguro. Exacto. La civilización de Mesopotamia se asentó a la margen de dos ríos, por ejemplo. No de uno, sino de dos. El río Éufrates y el río Tigris. Acuérdate, Éufrates y Tigris. En Egipto, el río Nilo. En la India, el río Indo. En China, dos ríos. Ya más adelante les voy a explicar. El río Huangho y el río Yangtze-Kiang. Ese es, en ese aspecto, esta primera clasificación. Pero no es el único término que se le acuña, sino también marítimas, porque se van a situar en las costas. Las penínsulas, esas salientes de tierra hacia el mar, van a ser testigos de estas civilizaciones. Por ejemplo, la península de Italia, testigo de la civilización y del Imperio Romano. La península de las Balcanes, testigo de la civilización de Grecia. Profesor, un momentito, yo he escuchado que Grecia empieza sus orígenes en la ciudad de Creta, o en la isla de Creta, profesor, y de ahí migra hacia la península de los Balcanes, pero todo ese conjunto de islas pertenece a ese territorio. Aclarado esto, este primer enfoque, pueden haber en este primer enfoque, repito, civilizaciones marítimas como civilizaciones fluviales, que vamos a escuchar en lo que vamos a ir desarrollando los contenidos. Pero si escuchamos, por ejemplo,
civilizaciones del cercano oriente, otra clasificación que le van a dar, profesor. Sí, porque vamos a escuchar esos términos. Cuando ustedes investiguen, van a encontrar esos términos. Cercano oriente, no, mi profesor me habló de Mesopotamia. No, del cercano oriente. No, mi profesor me dijo que era de Mesopotamia, que era fluvial. No, pero dice, no, no, esa no es, se están confundiendo, el internet se está confundiendo. No, no es que se está confundiendo, sino es que le están dando como tal otra forma de clasificarlas, ¿no? Por ejemplo, las civilizaciones o las culturas de cercano oriente son las que están ubicadas en el norte de África, recuérdense ustedes, hacia arribita, norte de África, y en el Medio Oriente, cerca a la media luna, la media fértil que explicábamos. Ahorita vamos a compartir la imagen para ir entendiendo mucho mejor. Y aquellas que se van a ubicar en el este y sur de Asia, territorio asiático, van a coger el término de Oriente. Cuando yo les diga, por ejemplo, vamos a hablar de dos grandes civilizaciones de Oriente. Pero yo estoy hablando de Asia. Listo. Van a ser estas civilizaciones fluviales. La otra clasificación. Se han asentado a la margen de un río. Eso quiero que ustedes me entiendan. Que cuando expliquemos, ya tienen el dato y la separación que hay. Eso es necesario para poder ir entrando en materia acerca del mundo antiguo. Y sobre todo de la edad antigua. Aquí vamos a encontrar. Primero la clasificación del cercano oriente. Cercano oriente, todas las que se asientan. Este es África, norte de África, en esta media luna fértil. Profesor, pero usted nos dijo parte medio de Asia, esta partecita de acá. Anterior. Esta parte de acá. Muy bien, profesor. Profesor, también nos ha dicho de Oriente, las que se desarrollan por acá. Acá está la India y acá está China. ¿Me dejó entender? Ya lo voy agarrando, profesor. Oriente Asia, cercano Oriente, Norte de África y parte de Asia Menor. Profesor, y fluviales, aquí las tenemos. No están. Se perdieron. Anterior acá. Anterior acá. Anterior. Anterior. Muy bien. Fluviales son las que se van a asentar a la margen de un río. ¿No salió? Ahorita lo voy a explicar. Ahorita vamos a ver acá. Fluviales son las que se van a sentar a la margen de un río. En ellas van a estar, pues, la gran mayoría de las civilizaciones y de los pueblos, ustedes saben, se van a ubicar a la margen de un río porque se van a aprovechar de este territorio, ya que el territorio es un terreno fértil, es un terreno que se puede trabajar y va a ser provechoso para la agricultura, se van a beneficiar de ellos. De repente ustedes han escuchado hablar hace poquito en las películas, ¿no?, de Semana Santa, el faraón decía, estamos en el valle del Nilo. Entonces yo conozco el río Nilo, cierto, pero lo llaman valle. Uy, ¿qué pasó acá? A ver, ¿dejamos de compartir? No, cuidado, no pueden, no pueden marcar la pizarra, ¿sí? ¿Sí? Va a haber un momento en el cual yo les voy a dar para que ustedes marquen, no me obliguen a bloquearles todas las acciones, ¿está bien? Vamos a tomarlo como que estuvieron curioseando en este caso, ¿sí? Vamos a ver, seguimos acá en la presentación. Entonces, muy bien, no se preocupe, no se preocupe. Entonces, en este aspecto, hablábamos de que decían el Valle del Nilo, ¿no? Va a llevar el nombre del río, ese margen de terreno, a la margen de un río, va a ser conocido como valle. Va a ser conocido como valle. Y como va a ser conocido como valle, ¿no?, va a llevar el nombre del río. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, si es el río Nilo, va a ser el valle del Nilo. Si es el río Éufrates, va a ser el valle de Éufrates. Así. ¿Está bien? Esta edad antigua va a traer un periodo que veníamos explicando, que comienza pues con la invención de la escritura cuneiforme y termina con la caída de Roma de Occidente. Es un periodo largo. El hombre va a ir adaptando, perfeccionándose, adquiriendo nuevos conocimientos, ¿no?, hasta llegar al grado de formar grandes civilizaciones. Y como les decía hace un momento, durante este periodo, las civilizaciones van a ser concebidas como civilizaciones fluviales, civilizaciones marítimas, civilizaciones del cercano oriente, del oriente propiamente dicho, como por ejemplo Mesopotamia, Persa, Egipto, Grecia y Roma.
Josué, ¿qué pasó? ¿No? Y estas civilizaciones, pues, son las cuales vamos nosotros a hablar durante este tiempo, que van a ir teniendo ciertas características, ¿no? Una de ellas importante, ¿no? Para que sea civilización, 5.000 habitantes. La existencia de un lenguaje, la existencia de centros. Sí, vamos a ver que tienen centros importantísimos. La existencia de centros ceremoniales utilizados para prácticas religiosas, también, profesor. La existencia de autoridades, van a tener reyes. Escritura cuneiforme por parte de los humanos. Sí, profesor. Y acá está lo que yo les decía hace un ratito. ¿Por qué van a ser civilizaciones fluviales? La civilización de Egipto en el río Nilo, valle del río Nilo. La civilización de Mesopotamia, Éufrates y Tigris. India, en el río Indo. China, el río Huangho, río amarillo, y el río Yangtze-Kiang, río azul. Estas son las civilizaciones que se van a desarrollar y que nosotros vamos a ir viendo. Profesor, ¿son las únicas? No, también hay otras como los fenicios, como los hebreos, como los persas, que también nosotros vamos a analizar. Van a ir estas civilizaciones conviviendo a la par, muchas veces una decayendo y la otra prácticamente surgiendo, ¿no? Y en todo su máximo esplendor, o sea que van a convivir. Van a mostrar ciertas características como civilizaciones fluviales, van a realizar obras hidráulicas, centros urbanos, van a tener una jerarquía social. Entonces, las civilizaciones van adoptando un perfil y ciertas características que le dan ese grado. A ellos se va a sumar que van a presentar y van a dejar un legado en los avances científicos, como la astronomía, la matemática, la medicina. En la gran mayoría de ellas van a optar por esta parte, ¿no? Esclavista, una actitud de esclavizar para edificar su civilización o sus ciudades. Dejamos de compartir acá rapidísimo. ¿Alguien tiene una pregunta? No, profesor. ¿Todo conforme, todo claro? ¿Sí? ¿Ahora sí me entendiste, Josué Alexander? Sí. Sí. La próxima semana vamos a venir con más civilizaciones y vamos a centrarnos con una de las primeras y las más antiguas. Hoy día nuestro tema fue cerrar la edad de los metales y la concepción que tenemos por edad antigua con la concepción de la periodificación histórica europea. Teniendo claro ello, vamos a corroborar. Tenemos todavía, a ver, 7 minutos. Yo sé que lo podemos lograr. ¿Está bien? Hasta antes que se cierre la plataforma, la clase Zoom, perdón, vamos a realizar esta actividad. Usted me dice, yo no le estoy compartiendo el audio, ¿no? Usted me dice, profesor, haga clic en tal respuesta. Yo solamente voy a apretar clic y usted me dice en la 1, en la 2, en la A, en la B, en la C, ¿ya? Vamos a ver, si es que les molesta, usted me dice, si es que le molesta la bulla, ¿no? El sonido, me dicen, por favor, y yo bloqueo, ¿está bien? Vamos. Vamos primero con sonido. Ahí estamos. Este es un quiz. Primera pregunta. ¿Cuál se considera el edad antigua? Vamos. La llegada de los celtas, la aparición de la escritura, la caída del Imperio de Roma, la invasión de los vikingos. La caída del Imperio de Roma. La caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano. Muy bien, del Imperio Romano de Occidente. Por en el chat me hablan. Ya subimos, estamos en el puesto 19. Muy bien, profe, la 3. Muy bien, Tábara, de acá. Vamos, dice, la historia universal se divide cronológicamente en, acá está el orden, recuerden la periodificación histórica, ¿cuál marco? ¿La 1, la 2 o la 3? La 2, la 2. La 2. Vamos, La 2. vamos, eso, me agrada mucho. Muy bien. Yo lo marco, vamos. No sé, ahí está, en este quiz. La primera. Sí, la primera. Marcó el Ya. final. Me pongo nervioso. Se acabó el tiempo. A ver qué nos dice el chat. La 1, la 2 y la 3, profesor. Vamos a enviar. Uy. Estuvimos cerca. Estuvimos cerca. Nos bajaron 25. Uy, vamos.
lugar en donde se inició la escritura llamada cuneiforme. Se los dije. Si no dice Sumeria, los sumerios, recuerden que pertenecían al territorio de, empieza con M, vamos, les ayude muchísimo. Mesopotamia. Mesopotamia. Vamos por ahí en el chat. ¿Quién me habló en el chat? Vamos. Todavía nos queda 4 minutos, profesora. 3, exacto, correcto. La historia, la aparición de la escritura. división de la historia inicia a La partir aparición de la escritura. La aparición de la escritura. Por ahí me escriben también, sí, te estoy viendo, hijo. ¿Qué ganaron? Un propulsor. ¡Wow! Un doble. ¡Wow! Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos acá. Continuamos. La siguiente etapas es. La 4. La 4. La 4. La 4. Segunda, la segunda. ¿Seguro? La Marco. 4. Marco, a ver. Ah, muy bien, correcto. En el chat no se preocupe, también nos estamos viendo. Muy bien, Valerio, muy bien. La 2 también, muy bien, ahí están opinando. La historia comienza con, muy bien, La Valerio. segunda, muy segunda. bien. La invención de la escritura en el año Segunda. 3500 antes de Cristo. Segunda. La segunda, acá. Segunda. Sí. No. Sí. Segunda. Segunda, sí. Acá, el chat. Acá en este lado de acá. Nos queda 3 minutos todavía. La tercera. ¿Cuál de estos ocurrió acontecimientos ocurrió primero? A ver, La segunda. La segunda. la tercera me La dice. tercera. La tercera. Los que no tuvieron tercera. cámara, vamos. Tercera. Escriban en el Tercera. chat. Ahora me dice la tercera. La tercera, hermano. Vamos. Utilicen el chat, por favor, para comunicarse conmigo y tener claro acá. Tenemos que ganar, muchachos. Segunda La línea de primera. tiempo. Temporada. La primera. Primera. Contemporánea. Ganaron otro power. Miren, qué bien, qué bien. Me están escribiendo muchos al chat, por favor, continúe escribiendo. No se desanime. Los ríos Tigres y Éufrates se localizan en. India. Oh, No, Mesopotamia. ahora la uno, Mesopotamia. A ver. Ah, correcto, por ahí. Profesor Alexander dice la India. Que inventó la escritura. Se lo dije hace un ratito. Bárbaros germanos. Sumerios. La cuarta. La tercera. Ahí está, más fácil. Es un país que no se encuentra en Europa. China. Canadá. Es un India, país India. que se encuentra en Europa. Ah. Canadá. Alemania. Alemania. Muy bien, Canadá muy está en bien. América. Nos queda 1 minuto 4. Toda la historia de la humanidad se divide en Segunda, cobre, bronce. Segunda, cobre, bronce y hierro. Segunda. la 1. Segunda. ¿Esta no será? Prehistoria No, de sí, la historia. 3. Vamos a dejar de compartir. Ganaron, los felicito. Un aplauso para todos ustedes. Me gustó mucho. María de Fénix. Cámara, ahí vi como Valeria me escribió al chat, Yamil, Tábara, Tiago, me escribían al chat. Muy bien, interesante su participación. Natalie Villanueva, aquí los tenemos registrados. Ven acá, me dice 1, Vale me dice la 2, Jorge la 2, acá está registrado todo. Chicos, cuídense, muchas bendiciones. Ya estaremos subiendo lo más Chao, rápido profe. posible la plataforma de la tarea. Que Dios Chao, me lo bendiga a profe. todos Cuídese. Hasta la próxima. mucho, buen fin de Chao, semana. profe. ¿Sí? Cuídense. Cuídense muchísimo. Pulgar arriba.
Pulgar arriba. Oh, dice Fabricio Vera.